Buenas noches a todos. A ver quiénes están conectados. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Alejandro, Gabriela. Buenas noches, profe. Están conectados. Bueno, buenas noches, Alejandra. Bueno, vamos a dar inicio con esta sesión de clase, muchachos. Buenas noches, bienvenidos. profe. Buenas noches, Ana. Espero que hayan tenido un buen día, un buen fin de semana, ¿verdad? Tenemos que, para hoy, habíamos dejado una asignación, ¿verdad? Que era la investigación del caso del Banco Interbank y hacer una presentación. ¿Lo trabajaron? Les pregunto que si trabajaron la asignación, chicos. Sí, bueno, yo sí. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, mientras se conectan los demás compañeros, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Voy a presentar acá. Quiero compartir pantalla para presentarles. Okay. ¿Pueden ver la pantalla, muchachos? Sí. Chicos. Sí. Sí. Ok. Bueno, tenemos esta presentación, ¿verdad? Un resumen de la sesión 1, ¿verdad? Que la asignación de banca comercial pretende que el estudiante conozca sobre la trascendencia de un banco comercial en la economía del país. Lo vamos a poner tipo presentación. El cual es una entidad que rige como intermediario financiero. El banco capta depósitos del público, eso ya lo vimos la clase pasada. Ahora vamos a entrar a este link, que es acá donde nos quedamos, ¿verdad? La ley 561, le dieron una leidita. Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros con sus reformas. Todo esto ya lo leímos en la clase, ¿verdad? Bueno, rápidamente, el presente texto contiene incorporadas todas sus modificaciones consolidadas al 10 de mayo del 2018 de la Ley 561, Ley General de Bancos e Instituciones Financieras y Grupos Financieros, aprobada el 27 de octubre del 2005 y publicada en la Gaceta Diario Oficial 232 del 30 de noviembre del 2005, y se ordena su publicación en la Gaceta Diario Oficial conforme a la ley número 963, ley del digesto jurídico nicaragüense, publicada en la Gaceta Diario Oficial 203 del 25 de octubre del 2017, y la ley 974, ley del digesto jurídico nicaragüense y de la materia de banca y finanzas, aprobada el 10 de mayo del 2018. Adicionalmente se incorpora la ley 1072, aprobada el 12 de mayo del 2021, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 89 del 17 de mayo del 2021. Bueno, todas estas son las leyes, ¿verdad? Y el marco legal que ampara esta asignatura, lo que es la banca comercial.
¿Hasta dónde llegamos? ¿Recuerdan, muchachos? ¿Me escuchan? Más abajo, profesor, lo leímos. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Creo que ya vimos uno por uno todos estos incisos. Sí. Creo que quedamos hasta en el título 3, creo, en el capítulo 3. Si no mal recuerdo. No, esto no lo hemos visto. Autorización de establecimiento, requisitos para iniciar sus actividades. Creo que hasta aquí quedamos, muchachos. En este. Oh, no. Parece. No. Aprobación. Los requisitos. Autorización de funcionamiento. Dice el artículo 8. El superintendente han llenado todos los requisitos exigidos por la ley para el funcionamiento de un banco y si los encontrare cumplidos, otorgará la autorización de funcionamiento dentro de un plazo máximo de 15 días a contar de la fecha de la presentación de la solicitud. O sea que si todos los requisitos fueron cumplidos, ¿verdad? Él tiene un plazo de 15 días para otorgar o no, ¿verdad? El funcionamiento. Dice que en caso contrario comunicará a los peticionarios las faltas que notare para que llenen los requisitos omitidos y una vez reparada la falta, otorgará la autorización pedida dentro de un término de 5 días. A contar de la fecha de la subsanación, la autorización deberá publicarse en la Gaceta Diario Oficial por cuenta del banco autorizado y deberá inscribirse en el registro público mercantil correspondiente en el libro segundo Sociedades de dicho registro también por su cuenta. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Los permisos que tiene, o mejor dicho, las facultades del superintendente de otorgar o no, ¿verdad? Una vez que verificó todos los requisitos, debe otorgar esa autorización. Si no, tiene un plazo de 5 días el solicitante para cumplir el requisito que esté pendiente. Sucursales de bancos extranjeros. Vamos a ver aquí. Quiero ver. Ok, el artículo 9 dice: los bancos constituidos legalmente en el extranjero podrán operar en el país mediante el establecimiento de una sucursal sin perjuicio de su participación como accionistas en bancos constituidos o que se constituyan en Nicaragua en los términos de esta ley. Para el establecimiento en el país de una sucursal de banco extranjero, este deberá sujetarse a esta ley y en forma supletoria al derecho común y presentar una solicitud ante la superintendencia por medio de un representante acreditado por instrumento público, acompañándola de los siguientes documentos: certificación de la escritura de constitución social o acta constitutiva y estatutos del banco solicitante y de la autorización legal que ampare su constitución y funcionamiento en el país de origen, así como la constancia de vigencia de todo ello. Comprobación
de que el banco solicitante está autorizado legalmente para establecer sucursales en Nicaragua de acuerdo con sus estatutos y las leyes de su país de origen, acompañada de certificación emitida por la autoridad supervisora de este país donde conste su conformidad con la solicitud. Balances generales, estados de ganancias y pérdidas e informes anuales del banco solicitante correspondiente a los últimos 5 años. Los demás con carácter general requiere el consejo directivo de la superintendencia, las que en ningún caso podrán ser diferentes a las exigidas a los bancos nacionales en los que le fuere aplicable. Todos los documentos acompañados a la solicitud deberán presentarse debidamente autenticados. ¿Qué opinan de esto, muchachos? Jóvenes. Pues básicamente, o sea, son todos los requisitos que los bancos extranjeros deben presentar para poder operar en el país. Creo que cuando hablamos de bancos, banca comercial y cosas así, son cosas bastante delicadas porque al final pues son instituciones que captan el dinero del público. Entonces pues es entendible que se pongan tanto como requisito para que una entidad de estas características pueda operar. Sí, pero a ver, vamos párrafo por párrafo. Dice que los bancos constituidos legalmente en el extranjero podrán operar en el país, ¿verdad? Mediante el establecimiento de una sucursal. O sea que el banco puede venir a abrir una sucursal en Nicaragua, ¿verdad? Sin perjuicio de su participación como accionistas en bancos constituidos o que se constituyan en Nicaragua. Eso quiere decir que también pueden crear otro banco en Nicaragua, ¿verdad? O bancos que se constituyan en Nicaragua. Pueden participar como accionistas estas sucursales de banco extranjero. Pero todo amparado bajo esta misma ley, ¿verdad? Deben de cumplir con todos los requisitos que establece la ley. Para el establecimiento en el país de una sucursal extranjera, por ejemplo, un banco extranjero, no sé, por ejemplo, tenemos Ficosa, digamos, es una sucursal de un banco extranjero, pero ellos tienen que cumplir con todas las leyes de nuestro país, ¿verdad? Deben de sujetarse a esta ley y en forma supletoria, ¿verdad?, al derecho común y presentar una solicitud ante la superintendencia por medio de un representante acreditado, ¿ya? O sea que cuando van a abrir una sucursal nueva aquí en Nicaragua, ese banco extranjero delega a un responsable y lo debe hacer a través de un documento, un instrumento público que lo nombran como representante legal del banco en Nicaragua, para que él funja como gerente de ese banco, de esa sucursal, ¿verdad? Y además debe de cumplir con una serie de requisitos. La certificación de la escritura de constitución donde se creó ese banco, en el país de origen. Por ejemplo, un banco de Panamá fue constituido allá en Panamá, entonces tienen que presentar la escritura de constitución de ese banco allá en Panamá. Los estatutos, generalmente los estatutos vienen en la misma escritura de constitución, y también debe de presentar como requisito la autorización que le otorga la superintendencia de bancos en Panamá. Debe de presentarlo como un requisito que lo ampare, o sea que la acta de constitución no debe venir sola, está la acta constitutiva que lo hace un abogado, pero además también viene la autorización de la entidad financiera que regula los bancos en Panamá, ¿verdad? Que es la superintendencia, que en este caso sería el país de origen, así como la vigencia de cada uno de los documentos que se presenten, ya tanto la constitución, los estatutos, esa autorización
deben de estar vigentes al momento de solicitar la apertura de la sucursal en el país destino, que en este caso sería Nicaragua. Comprobación de que el banco solicitante está autorizado legalmente para establecer sucursales en Nicaragua. Es decir, que dentro de los estatutos que se establecen en la escritura de constitución, por lo general, ahí debe de venir especificado una cláusula en donde diga que ese banco puede abrir sucursales, lo debe decir explícitamente en Nicaragua. En Nicaragua, abrir sucursales en Nicaragua, ¿verdad? Esta certificación debe de ser emitida por la entidad, ¿verdad?, supervisora del país de origen, que conste en toda la vigencia de todos los documentos en la solicitud que hace este banco extranjero. Además, deben de soportar con otro tipo de documentos, ¿verdad?, que respalden la parte económica del banco, como son los balances generales, el estado de pérdidas y ganancias, informes anuales del banco solicitante y que sean correspondientes al periodo de los últimos 5 años. Permítanme, quiero ver. Algunos compañeros no se han conectado, dicen mal. ¿Me comprendieron este último punto, chicos? Sí, profe. Los demás, dice que con carácter general requiere el consejo directivo de la superintendencia. A lo mejor algún requisito adicional según el tipo de banco que es, ¿verdad? Por ejemplo, si es algún banco que viene a abrir sucursal en Nicaragua para fomentar la producción, a lo mejor algún requisito específico que tenga que ver con lo de la producción agrícola, ¿verdad? Si es un banco que viene a abrir sucursal para apoyar lo que es el sector, digamos, de vivienda, el sector habitacional, a lo mejor algún requisito, alguna cámara de construcción del país origen, ¿verdad? Algunos documentos adicionales. Todos los documentos acompañados a la solicitud deberán presentarse debidamente autenticados. Toditos esos documentos se autentican a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en el país de origen como en el país destino, que es Nicaragua. Les pongo ejemplo, ¿verdad? Panamá, pero no necesariamente Panamá, puede ser de Estados Unidos, El Salvador, Honduras, etcétera. Seguimos con el artículo 10. Léelo, Alan. Ok, Alan. Sí. El artículo 10. La solicitud a que se refiere el artículo que antecede será tramitada de conformidad con los artículos anteriores, en todo cuanto sea aplicable, a juicio de los superintendentes de bancos. Entonces, este habla, ¿verdad?, que la solicitud deberá ser tramitada con todos los artículos, con todo. O sea, si la solicitud no cumple con una cosita, o sea, se pierde tiempo, ¿verdad? Autorización del establecimiento. Gabriela. El artículo 11. Gabriela, ¿está conectada? Sí, profe. Ok, leamos el artículo 11. Léelo. Emitida la resolución, autorización del establecimiento. Artículo 11. Emitida la resolución de autorización de la sucursal
por el Consejo Directivo de la Superintendencia. Se inscribirá en el Registro Público Mercantil la Constitución Social y Estatutos del Banco Extranjero, junto con la certificación de la resolución. ¿Qué te dice ese artículo? Bueno, más que todo habla de la autorización, valga la redundancia, del establecimiento, donde ya, según a como lo entiendo yo, es donde ya se establece tal cual lo que es la sucursal en este caso, que ya se va al registro, ya se inscribe, ya tiene todos los documentos y ya más que todo para llegar al punto de poner en práctica sus funciones. Ok, entonces cuando el superintendente de bancos ya dio la resolución de autorización de la sucursal de este banco extranjero, entonces el representante legal de este banco extranjero debe dirigirse al registro mercantil de Constitución Social, ¿verdad? Para el debido registro, ¿verdad? Junto con la certificación de la resolución. Ese documento es el que debe de presentar justamente, ¿verdad?, en el registro, ¿verdad?, junto con todos los documentos. Para requisitos para iniciar actividades, dice. Para iniciar operaciones, la sucursal de un banco extranjero cuyo establecimiento hubiese sido aprobado conforme la presente ley, deberá llenar los requisitos que se establecen en el artículo 7 de esta ley, en todo lo que fuere aplicable, debiendo agregar a la solicitud a que se refiere el citado artículo atestados de identificación, buena conducta y capacidad técnica de los administradores nombrados para la sucursal y testimonio de sus facultades y poderes debidamente autenticados. Entonces aquí está hablando de que para iniciar sus actividades el banco extranjero debe de cumplir con el artículo 7 de la ley. Nos regresamos al artículo 7 rapidito, solo para verificar. Son todos estos que vemos aquí en pantalla, ¿verdad? El capital social mínimo totalmente pagado en efectivo, ya debe estar en ese momento, ya tiene que estar, ese dinero ya está depositado en el Banco Central, ¿verdad? Todos los documentos. Se supone que ya debe de haber cumplido cuando ya solicitó a la superintendencia la autorización. Ya debe haber cumplido con todo esto. Entonces ya ahí ya están listos para iniciar operaciones, ¿verdad? Ahora, el representante legal de este banco extranjero, en este momento ya debe de tener cierto personal, debe de tener alguien empieza a operar, ¿ya? Vienen los gastos de operación, inversión, en las sucursales donde se van a instalar y todo, ¿verdad? Todo lo demás. Sujeción a las leyes del país. A ver quién más está conectado. Gabriela, Alejandra. Alejandra Matus. Sí, profe. Lee el artículo 14. Los bancos y financieras extranjeras podrán además establecer oficinas de representación en Nicaragua, previa autorización del superintendente de bancos. Son oficinas de representación aquellas que a nombres de instituciones financieras extranjeras colocan fondos en el país en forma de crédito e inversiones y actúan como centros de información a sus clientes. Dichas oficinas no podrán captar recursos del público en el país. La controversia de esta prohibición dará lugar a revocatorias inmediatas de la autorización mediante resolución emitida por el superintendente. El superintendente podrá requerir información sobre las operaciones desarrolladas,
por estas instituciones las que estarán obligadas a proporcionarlas sin aducir ningún tipo de reversa. El Consejo Directivo de la Superintendencia está facultado para dictar normas de aplicación generales en las que se establezcan los requisitos que deberán cumplir los interesados en establecer una oficina de representación. Ujú. Ok, ¿qué te dice este artículo, Alejandra? Bueno, Bueno, dice de que una vez que ya tienen la autorización del superintendente, tanto los bancos o financieras extranjeras podrán establecer oficinas de representación en Nicaragua. Ajá. Eso es un hecho, ¿verdad? Ahora, define lo siguiente. Son oficinas de representación aquellas que a nombre de instituciones financieras extranjeras colocan fondos en el país en forma de créditos e inversiones y actúan como centros de información a sus clientes. Entonces, colocan fondos, era lo que decíamos el día pasado en la clase, ¿no? Ellos tienen un capital, el cual lo van a otorgar a través de financiamientos, ¿verdad? Créditos e inversiones. Lo colocan, ¿verdad? A través de diferentes productos o servicios según el tipo de banco, según en qué giro de negocio están enfocados estos bancos. Puede ser, como les decía, a la vivienda, agricultura, ganadería, producción industrial, mercadeo, etcétera, ¿verdad? Dichas oficinas no podrán captar recursos del público en el país. La contravención de esta prohibición dará lugar a la revocatoria de la autorización inmediata mediante resolución emitida por el superintendente. Dice que estos bancos extranjeros vienen para otorgar créditos e inversiones. Si un banco incumple con esto, entonces el superintendente tiene la facultad para cancelar esa autorización que había dado anteriormente, ¿verdad? El superintendente podrá requerir información sobre las operaciones desarrolladas por estas instituciones, las que están obligadas a proporcionarlas sin aducir ningún tipo de reserva. O sea, todas las operaciones que realice este banco extranjero los deben de reportar a la superintendencia de bancos. El Consejo Directivo de la Superintendencia está facultado para dictar normas de aplicación general en las que se establecen los requisitos que deberán cumplir los interesados en establecer una oficina o representación. Ok, vamos aquí al artículo 15. A ver quién más está conectado. Solo ustedes tres, muchachos. Ya se nos va a agotar el primer bloque. Al parecer sí, profe. Imagínense, se nos va a agotar el primer bloque y el resto de compañeros no se han conectado. Ustedes hicieron la presentación para compartir pantalla. Porque para hoy teníamos eso. Si ellos no cumplieron, pues van a perder la prueba. Sí, bueno, yo la hice, pero el caso es de que, o sea, no la tengo aquí en la computadora, sino que la tengo en la memoria. Tendría que levantarme solo a buscar la memoria y ponerla en la compu. Ok, terminemos aquí. Cuando terminemos este bloque, nos damos un receso de 10 minutos y para que se preparen y continuemos con las presentaciones de ustedes. Okay. Una consulta, profe. Entonces, ¿sí? Se presentaría por acá lo que es la exposición en este caso.
¿Cómo dices? La exposición la haríamos por acá entonces. Sí, Y todos por vamos a acá. exponer de lo mismo, de la quiebra de Interbank. Sí, profe, yo Sí, tenía esa pregunta. Todos vamos a exponer, o sea, lo mismo. sí, podemos irlo viendo parte por parte, ¿verdad? Ok. Sí, sería mejor porque prácticamente Sí, todos llevamos el mismo tema. sí, sí, lo vamos a ver parte por parte. Pero como vamos en secuencia, ¿verdad? Uno llega hasta una parte, el otro sigue, el otro continúa. Bueno, Ok. tenemos aquí lo de la disolución voluntaria anticipada. Dice que la disolución voluntaria anticipada de un banco autorizada para funcionar conforme a esta ley requerirá la previa autorización del superintendente de bancos y la respectiva liquidación se efectuará de acuerdo con lo que para ese efecto se dispone en la presente ley para la liquidación forzosa, en todo lo que sea aplicable. En estos casos, el nombramiento del liquidador lo efectuará el superintendente de bancos, para lo cual la Junta General de Accionistas del banco podrá proponer candidatos al superintendente. ¿Qué les dice este párrafo, chicos? ¿Me escuchan? ¿Están conectados o no? Alan, Sí, bueno, que básicamente dice que para que el banco para, digamos, el banco por lo general son socios, no es una sola persona el dueño. Entonces que para que esos socios se disuelvan, básicamente nos está diciendo que necesitan autorización del superintendente de banco. a ver, recordemos que este es un banco, sí, recordemos que estamos hablando de un banco extranjero. El banco no es que se va a disolver aquí en Nicaragua, sino de que no va a operar en Nicaragua. ¿Ya? Por eso habla de la disolución voluntaria anticipada de un banco debidamente autorizado. Por ejemplo, estábamos hablando de este banco que se le otorgó, suponiendo, ¿verdad? Estamos en el caso hipotético hablando de un banco de Panamá que se le otorgó operar en Nicaragua. Pero cuando ya tienen todo, observan el panorama o hay alguna amenaza para el banco, surgen situaciones en el contexto para operar y toma la decisión, el banco toma la decisión de que en vez de operar, retirarse. ¿Ya? Entonces, una vez que se toma esa decisión de mejor no operar, se requiere también, así como el superintendente otorgó la autorización, también debe de otorgar, ¿verdad?, la debida disolución del banco que va a operar acá. Y el superintendente es quien debe de nombrar a la persona que va a liquidar ese banco. Como lo dice aquí, requerirá la previa autorización del superintendente y la respectiva liquidación se efectuará de acuerdo con lo que para este efecto se dispone en la presente ley. Todo lo que sea en todo lo que sea aplicable. En estos casos es el superintendente el que nombra al liquidador. El superintendente puede delegar a cualquier funcionario, ya sea de la superintendencia de bancos o a alguno de los mismos de la junta de accionistas de este banco extranjero. Dice también que pueden proponer candidatos. Adquisición de acciones, funciones, reducciones de capital y reforma al pacto social. Gabriela, si puedes leer estos incisos del artículo 16. Ok, todo. Sí, todos.
El artículo 16. Las instituciones financieras autorizadas, así como las personas interesadas en adquirir acciones de estas, según el caso, requerirán la aprobación del superintendente de bancos para lo siguiente. Fusión con otras instituciones financieras. La fusión o adquisición, además de cumplir con las disposiciones que sobre esta materia establecerá el Código de Comercio, se llevará a cabo conforme las bases mínimas indicadas en el presente numeral, adjuntándose a la solicitud respectiva lo siguiente: los proyectos de los acuerdos de asambleas de accionistas de las sociedades que se fusionan, así como de las modificaciones realizadas al pacto social y estatutos, el proyecto de los estados financieros ya fusionados de las instituciones financieras de que se trate y de los demás integrantes del o de los grupos respectivos, el estudio de viabilidad del proyecto de fusión, otros requisitos que por norma general establece el Consejo Directivo de la Superintendencia. La Superintendencia deberá pronunciarse sobre la solicitud de autorización dentro de los 60 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud y de toda la información que se refiere a este numeral. La cesión de una parte sustancial del balance de una institución bancaria requerirá también de la aprobación previa del superintendente de banco. El Consejo Directivo podrá dictar normas de aplicación general en este respecto. Reducción de su capital social. Hasta ahí, Gabriela, vamos a ver todos estos incisos, ¿verdad? Dice que las instituciones financieras autorizadas aquí en el país, así como personas interesadas, personas naturales en adquirir acciones de algún banco, ¿verdad? De un banco extranjero o de un banco local, según sea el caso, requerirán la aprobación del superintendente de bancos, ¿verdad? O sea que la persona o la institución financiera tiene que solicitarle al superintendente de bancos autorización para poder adquirir acciones. Con el propósito de que esta institución financiera o esta persona pueda perfectamente hacer una fusión, tener una fusión con otra institución financiera. Esto en la práctica ya se ha dado, ¿verdad? Les mencionaba la otra vez el caso del Banco Caleí Dagnall, que se fusionó con el Banpro, ¿verdad? La fusión o adquisición, además de cumplir con las disposiciones sobre esta materia, establece el Código del Comercio, se llevará a cabo conforme las bases mínimas indicadas en el presente numeral, adjuntándose a la respectiva, lo siguiente, a la solicitud respectiva, ¿verdad? Dice también que los proyectos de los acuerdos de asamblea de accionistas de las sociedades que se fusionan, así como las modificaciones realizadas al pacto social o estatutos, ¿verdad? Se llevará. Esta es una de las bases mínimas que deben de cumplirse la institución financiera o la persona natural que esté solicitando, ¿verdad? Que todos estos es un requisito para que ellos puedan solicitar al superintendente la adquisición de acciones. Todos los proyectos de los acuerdos de las asambleas de accionistas de las fusiones. Tenemos también el proyecto de los estados financieros ya fusionados. ¿Qué quiere decir esto? Que se proyectan los estados financieros de ambas instituciones financieras, si fuese el caso, ¿verdad? Ya integradas ambas, o sea, como se suman tanto los recursos como las deudas de ambas instituciones financieras, los activos y los pasivos, ¿verdad? Entonces, a fin de que trate y los demás integrantes del o de los grupos respectivos
O sea, como que si pueden fusionarse varios grupos, no solo uno. Se hace un estudio de viabilidad del proyecto de fusión. También les mencionaba el caso del Pribanco. ¿Se recuerdan ustedes el caso de Pribanco? Este otro banco que también se fusionó con Banpro. Entonces pueden haber varios bancos, varias instituciones financieras que se pueden fusionar y se elabora un solo estado financiero. Otros requisitos que por norma general establezca el Consejo Directivo de la Superintendencia. El superintendente debe de pronunciarse sobre la solicitud de autorización dentro de los 60 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. O sea que el superintendente tiene 60 días hábiles, le entregan toda la solicitud con todos los requisitos, con todos esos proyectos, ¿verdad? De los estados financieros de todos los grupos. Y él tiene 60 días para dar su autorización. La cesión de una parte sustancial del balance de una institución bancaria requerirá también de la aprobación del superintendente de bancos. El Consejo Directivo podrá dictar normas de aplicación general en este proceso. Seguimos con el punto 2, reducción de su capital. Esto es siguiendo, ¿verdad? Uno de los requisitos también que debe de cumplir la institución financiera para que el superintendente pueda aprobar, que demuestre que la reducción de su capital se ha reducido y entonces está visionando una fusión con algún banco, con un banco. Reformas al pacto social. Obviamente, si se van a fusionar, cambian los estatutos. Debe de primar un banco, no los dos bancos. Por ejemplo, les menciono los casos de Pribanco y del Caleidagnan. Al hacerse las reformas del pacto social, siempre ha primado el banco Caleidagnan, perdón, el Banpro. Entonces, si alguno de los socios del banco anterior, por decirle algo, el banco Caleidagnan o el Pribanco, algunos de los socios pasan a ser socios de este Banpro, pero siempre y cuando cumplan con toditos los requisitos y que puedan comprar, que tengan la capacidad para poder comprar acciones. Cualquier reforma de la escritura de constitución social o estatutos, se exceptúa la reforma que consista en el aumento de capital, la cual deberá de ser informada al superintendente. Es lo que les mencionaba acá, que cualquier dato que vaya a cambiar en la escritura de constitución del banco que va a primar, todo se debe de reportar. La única cláusula que no se toca en la parte de la escritura de constitución del banco que prima es el capital social. ¿Por qué? Porque ese es su capital con el que el banco inició. Eso no cambia. Si el aumento de capital social se debe al ingreso de nuevos accionistas que adquieren el 5% o más del capital, o en el caso de los accionistas actuales que adquieren acciones que, sumadas a las que ya poseen, representan una cantidad igual o mayor al referido porcentaje, se deberá de atender lo establecido en el numeral 4 de este artículo, que lo vamos a ver más abajo. Las reformas referidas en este numeral no requerirán de autorización judicial. Bastará con la certificación de la resolución de la Junta General de Accionistas protocolarizada ante el notario, la cual se inscribirá en el registro público correspondiente. Para adquirir directamente o a través de terceros acciones de un banco que por sí solas o sumadas a las que ya posee o en conjunto en las de sus partes relacionadas representa una cantidad igual o mayor al 5% del capital de él. Eso los derechos sociales del nuevo accionista, mientras no obtenga la autorización del superintendente impuesta en este artículo. El superintendente solo podrá denegar la autorización por resolución fundada
si el peticionario no cumple con los requisitos de información indicados en el numeral 4 y de solvencia e integridad a que se refiere el numeral 6, ambos artículos del 4 de esta ley. El superintendente deberá pronunciarse en un plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha en que se hayan suministrado completa la información a que se refiere el párrafo anterior. Si no hubiere respuesta dentro del plazo antes señalado, se entenderá por autorizada la transacción. Las adquisiciones de porcentajes menores al indicado en el primer párrafo de este numeral deberán ser notificadas al superintendente en un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha en que ocurrió el traspaso. Bueno, jóvenes, por hoy lo vamos a dejar hasta ahí. El tema. Vamos a dar un receso de 10 minutos para que continuemos con las presentaciones que ustedes tienen preparadas. Ok. Ok. Ya dejo de compartir para que ustedes puedan compartir. Dejo de compartir para que ustedes puedan compartir sus presentaciones. Ok, ¿a qué hora regresamos del break? Del receso. Entonces, a las 8:10. 8:10, ok. Ok. Bueno. Ok. Bueno. Como dicen, las damas primero. Vamos a comenzar por el orden que están aquí las damas. Dice que primero está Alejandra. Alejandra Matus. Si quiere, profe, yo puedo iniciar, a mí no me importa. No inicio yo, por mí no hay problema tampoco. Ok, vamos a darle chance a Gabriela. Ok. ¿Vas a compartir pantalla? Ok. Sí, sí, sí. No sé si se mira, sí, profe. No veo nada todavía. Nos estamos viendo a nosotros mismos. Estás compartiendo, Sí. o sea, sí estás Ah, compartiendo, ok. pero tenés que Sí, sí, cambiar. sí, sí. Ok. Ahí se mira. Sí. Ahora sí. Espérate. Sí, ahora sí. Espéreme, que esto tiene sonido. Hoy tiene sonido. La tecnología me come, aquí no Madre, era. literal, nadie usa eso en las presentaciones. Nadie le pone sonido a la diapositiva. No sé cómo se le puso. Estas funciones que están ahí, nadie sabe que están ahí. Ajá. Ay, Dios mío, espéreme. Es que parece que le está dando compartir toda la pantalla. Es que no me deja ponerlo como presentación, sino que me lo pone como con sonido y todo. Por ahí. Veamos. Dios mío.
Ay, no, profe, se la voy a poner así, porque si no, nunca. Bueno, Ok, yo le voy a hablar voy a iniciar yo con lo que es la quiebra del banco Interbank. Mi nombre es Gabriela González. El banco fue creado en 1992. Interbank era un banco que mantenía el mayor saldo de la cartera. De hecho, fue uno de los bancos en el cual financieramente creció bastante rápido y era, según lo que se decía, bastante estable. Desde el año 1999, en el periodo en el que antes de su intervención, o bueno, durante el año de su intervención, la cartera de este banco era de 2.873.5 millones en noviembre del año 2000, en el cual se hizo lo que es su intervención. Dicha cartera presentaba uno de los crecimientos más rápidos de todo el sistema financiero a partir desde su fundación. Poco antes de su cierre, este banco no daba indicios a lo que ningún tipo de problema que meritaba su intervención. Posteriormente, con lo que fue pasando el tiempo, se detectaron algunas irregularidades, tales como el otorgamiento de préstamos de empresas relacionadas a préstamos ficticios y concentraciones de crédito, por lo cual se inicia a lo que es un mayor seguimiento a este banco. El crecimiento interanual que tuvo este banco fue desde 1999 hasta el 2000, en el cual se caracterizaba por tener uno de los niveles de crédito vencidos más bajos. Pero a partir del 2000, cuando esta cartera comienza a ser intervenida, se empieza a deteriorar y se incrementa en este año la proporción de créditos vencidos sobre la cartera bruta, en el cual aumenta a lo que un 10.79%. Se mira, profe. Sí, pero se me quedó como frisada la pantalla. Espérame. Bueno, va a continuar. Fue hasta el año de su intervención en el cual el crecimiento actual de su activo disminuyó a un nivel más bajo, hablando en este caso del 15.65%. Fue notorio destacar que en el 97 su crecimiento interanual de la cartera de esta institución fue del 95.06%, en el cual en el año de su intervención la cartera vencida compuesta la mayoría por préstamos agrícolas y personales. Cabe destacar que uno de los puntos por los cuales intervenía es por los préstamos agrícolas. ¿Pero qué pasó con esos préstamos agrícolas? A ver. Según lo que leí, la verdad, profe, la información está bastante limitada y cada link que entraba era algo diferente, pero según lo que leí, era de que no tenía la suficientemente liquidez este banco y algo así como que no lo había informado como que a tiempo y comenzaron a dar préstamos a agrícolas así y a personas naturales y eran préstamos ficticios en este caso. Entonces por ahí es donde se comienza a dar su intervención y se comienza a dar un seguimiento, porque un banco no puede dar un préstamo ficticio, obviamente. Okay. El 26 de junio del 2000, mediante la resolución del CIBOIF, se ordena al Interbank suspender todo desembolso de créditos de todo tipo de inversiones. Se ordena al banco intervenir las recuperaciones y captaciones de títulos de valores, tales ya que la liquidez emitida por el gobierno central y el Banco Central de Nicaragua se le prohíbe autorizar sobregiro en cuentas corrientes. Se estableció un
estricto control y se dio seguimiento diario a los principales rubros del balance general. Al día siguiente de emitido dicha resolución, se inició una inspección especial al Interbank, determinándose en la segunda quincena de junio de la causa principal de la liquidez del banco era una combinación de fuertes desembolsos. Bueno, como les decía anteriormente, más que todo trata porque era como una estafa lo que se estaba haciendo, dando a la mayoría de las personas, o bien, según como lo entendí yo, dando préstamos agrícolas en el cual eran ficticios, no tenían tampoco la suficiente liquidez y el banco No decide te, cancelar el no te servicio. salió en la investigación, en lo que investigaste, Gabriela, cómo es que se daban esos préstamos, cómo es que se hacían esos préstamos ficticios, el modum operandum. No me salió porque yo me llegué con 2 documentos que tenía la banca central, sí, el Banco Central, y con unos links alternos y no me salía, solo me salían que era unos me decían que era por ficticio y en el Banco Central sale de que era porque no tenían la liquidez suficiente, pero no decía tal cual cómo fue. O sea, yo, si le soy honesta, yo entendí hasta cierto punto por qué cierra el Interbank, pero hacia detalle, cuál fue, o sea, cómo fue que se dio, no me salió. Y lo busqué, pero no me salió. Ok, entonces muchas gracias. Sigamos con Alejandra. Tal vez ya está lista, Alejandra. Alejandra. Profe, yo realmente no hice la presentación, solo lo hice como trabajo, o sea, como un trabajo. Bueno, presentarlo. Bueno, puedes compartir pantalla si lo tenés en digital. No lo tengo en digital, porque estoy con el teléfono, lo tengo en la computadora. No lo tenés entonces. Sí. Ok, entonces te voy a dar para hoy a las 10 de la noche que me haga llegar ese trabajo. Vamos con Alan. Alan. Sí, profe, la escucho. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Creo que ahí lo puede ver, ¿verdad? Sí. Bueno, yo, profe, lo hice a modo de como lineal, tiempo, estilo cronología. Porque lo que encontré fue la cronología de la superintendencia, la que presenta la superintendencia de banco en un documento del año 2000. Y pues lo que yo encontré es de que, bueno, así como lo dijo Gabriela, todo empezó por una serie de préstamos sospechosos, que eran prácticamente préstamos fantasmas. Y entonces por eso la superintendencia de banco decidió realizar inspecciones en el lugar donde era el Interbank. Esto fue del 31 de enero al 17 de marzo. En esos informes, en esas inspecciones, pues como que no se encontró nada sospechoso y según lo que estaba leyendo, no hubo necesidad de provisiones ni otras causas de preocupación en el informe que redactó la superintendencia de banco. Después nos movemos, eso fue de enero a marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Después en junio, ya habiendo cerrado la inspección de la in situ de la superintendencia de banco, el Interbank empezó a tener problemas de liquidez, incumpliendo con el encaje legal. Entonces ahí viene la superintendencia de banco y pone una multa. Y aconseja de que todas las acciones del banco,
toda la maquinaria del banco debería ser a solucionar estos problemas de liquidez para volver a cumplir con el encaje legal. Entonces, en este aspecto se observa que, bueno, el banco sigue presentando problemas de liquidez y aún así continuaba desembolsando crédito y autorizando sobregiro. De ahí venimos a junio y mediante una resolución se ordena a Interbank suspender todos los desembolsos de crédito. Al día 27 se inicia una inspección especial en Interbank, determinándose que en la segunda quincena de julio que la causa de liquidez del banco era una combinación de fuertes desembolsos vinculados a la empresa de unos testaferros del grupo Centeno Consagro. Básicamente todos estos desembolsos de dinero iban a parar a este grupo de gente. Sí. Se emite una resolución, se inicia una inspección especial al Interbank, se determina esto y en agosto el presidente de la junta directiva de banco, el licenciado Enrique de Jong, acompañado de otros directivos y ejecutivos del banco, se presenta en la oficina de la superintendencia a intentar como explicar esta anomalía, a intentar como apelar a las decisiones que estaba tomando la superintendencia de banco. El 5 de agosto, la superintendente informó al consejo directivo de la superintendencia de banco lo que ellos habían recibido. El 5 de agosto se recibe toda la información que presenta el Interbank, que sería de dónde estaba sacando pues el dinero básicamente para hacer estos préstamos. Moviéndonos al 7 de agosto del año 2000, con base a la información suministrada por los directores del banco, se ordena crear y contabilizar de inmediato ajustes y provisiones por el monto de 380 millones. Siempre en agosto, pero el 15, el despacho del superintendente recibió por escrito de la señora Vilma Morales en su carácter de accionista de Interbank, siempre apelando a lo que el consejo directivo de la superintendencia estaba recomendando. El 23 de agosto se emitió otra resolución en la que se considera que de acuerdo con los primeros resultados, que estaba de acuerdo con los primeros resultados de la inspección por intervención. En septiembre, después de aceptarse renuncia parte de la Junta Administrativa, acepta esa renuncia y se ratifica a los miembros restantes, al licenciado Rodolfo Delgado como su presidente. El 22 de septiembre, sobre los resultados de la inspección realizada, al final la superintendencia termina interviniendo al Interbank y a partir de octubre de ese mismo año se empieza a vender toda la cartera de clientes del banco Interbank al banco Banpro, sería el banco de la producción, y ahí termina el resumen que nos da la superintendencia de banco. Y solamente en esa investigaron la superintendencia. No encontraron otro. Es que si salen otros. Es que si sale, por ejemplo, yo encontré algo de la prensa, pero usted sabe que como pues la prensa ahora está trabajando como un periódico digital completamente, para leer los artículos de la prensa se necesita suscripción a la prensa. No, y hay otros artículos también, profe, otros links donde sale, pero igual no dicen cómo sucedió, solo dicen que hubieron préstamos ficticios, que se canceló, que pasó esto, pero no sale, como le decía anteriormente, el punto de cómo realmente pasó, no sale como que se estuvieron dando por tanto tiempo tantos préstamos de esta manera, no lo sale pues como detallado. Ok. Bueno, muchachos, yo les voy a compartir algunas cosas, pero se las voy a compartir el sábado en la clase, ¿verdad? Para que lo escuchen todos, ¿verdad? No solamente ustedes, acerca de este caso de Interbank, cómo eran esos préstamos ficticios, ¿verdad?
específicamente se da con estos hermanos Centeno Roque, ¿verdad? De ahí es donde surgen el montón de desembolsos en concepto de préstamos, ¿verdad? Entonces, le agradezco, ¿verdad?, que estuvieron pendientes en la clase y que presentaron sus trabajos. Alejandra, tenés hasta las 10 para hacerme llegar el trabajo, ¿verdad? Por favor, seamos honestos con la información. Y solamente ustedes tres, pues, tienen nota en prueba. Los demás, lo siento mucho. Bueno, por ahí Una lo vamos consulta, a... profe. ¿Sí? De este trabajo, de esta exposición, ¿el trabajo se lo llevamos físico o ya no? Sí, llévenlo en físico, ahí le voy a poner su nota, su puntaje. Ok. Ok. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Nos vemos el sábado, Dios mediante. Buenas Ok, noches, profe. Buenas noches. Buenas noches.